veremos lo que son los bioelementos y las biomoléculas, pero no sin antes comunicarles que al finalizar la clase encontrarán un link de un quiz referente a la clase del día de hoy. Sin más preámbulo, comencemos con la clase. Bien, los seres vivos y la materia inanimada comparten los mismos elementos químicos, pero difieren en cómo estos elementos se combinan. En los seres vivos, la proporción y organización única de estos elementos forma biomoléculas, como proteínas y ácidos nucleicos, esenciales para la vida. Esta combinación específica distingue a los organismos vivos de la materia inanimada. Bien, bioelementos. Existen bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. Comencemos con los bioelementos primarios. Los bioelementos primarios son fundamentales para la vida, ya que constituyen aproximadamente el 96% de la materia viva. Estos elementos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son esenciales porque forman las moléculas básicas que componen los seres vivos, como proteínas, ácidos nucleicos o carbohidratos. Bien, bioelementos secundarios. Los bioelementos secundarios son necesarios en menor proporción, pero desempeñan un papel crucial en los seres vivos. Contribuyen al mantenimiento del equilibrio osmótico y son indispensables para el metabolismo. Estos elementos incluyen calcio, sodio, potasio, cloro, magnesio, hierro y yodo. Aunque se encuentren en menor cantidad que los primarios, su presencia es vital para funciones específicas. Bien, y por último tenemos los oligoelementos. Los oligoelementos se encuentran en proporciones mucho más bajas y no están presentes en todos los seres vivos. A pesar de su escasez, desempeñan un papel importante. Ejemplos de oligoelementos incluyen el flúor, cobre, zinc y colbato. Aunque en cantidades mínimas, estos elementos son esenciales para funciones específicas, como el fortalecimiento de los huesos, enzimas y procesos metabólicos. En resumen, la diversidad en la función y cantidad de estos bioelementos en los seres vivos es crucial para comprender la complejidad de la composición química de la vida. Bien, biomoléculas. Biomoléculas orgánicas y también tenemos las biomoléculas inorgánicas. Comencemos con las biomoléculas orgánicas, perdón. Los bioelementos, al combinarse entre sí, forman biomoléculas, que son las moléculas fundamentales que constituyen a los seres vivos. En este contexto, hay dos tipos principales de biomoléculas, las orgánicas e inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas incluyen los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estas sustancias se caracterizan por contener átomos de carbono en sus estructuras y son esenciales para funciones y estructuras biológicas. Sin embargo, los detalles específicos sobre las biomoléculas orgánicas se estudiarán en la próxima unidad. Bioelementos inorgánicas. Aunque las biomoléculas orgánicas son cruciales para los seres vivos, también hay biomoléculas inorgánicas que desempeñan un papel vital en la vida. Dos ejemplos destacados son el agua y las sales minerales. A pesar de no contener carbono en sus estructuras principales, estas moléculas inorgánicas son esenciales para procesos biológicos fundamentales. El agua, por ejemplo, actúa como solvente universal y es crucial para la mayoría de las reacciones químicas en los organismos. Las sales minerales también desempeñan funciones importantes en la regulación osmótica y otras funciones biológicas. En resumen, las biomoléculas orgánicas con sus complejas estructuras basadas en carbono son fundamentales para la vida, pero no debemos pasar por alto la importancia de las biomoléculas inorgánicas, como el agua y las sales minerales, que también contribuyen significativamente a los procesos vitales en los seres vivos. Bien, a continuación, hasta ahora hemos hablado sobre los bioelementos y biomoléculas. Ahora, antes de hablar del siguiente tema, que será el agua, prestemos atención al siguiente video para reforzar el tema.
Existen 118 elementos químicos en la naturaleza, de los cuales 70 de ellos se encuentran formando todas las estructuras de los seres vivos. A estos 70 elementos presentes en los seres vivos se les llaman bioelementos. Los bioelementos se clasifican en tres grupos. Los bioelementos primarios son los elementos más abundantes en los seres vivos y representan el 96% de ellos, los cuales son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. El oxígeno es el elemento más abundante y todos ellos son indispensables para la formación de biomoléculas como son los carbohidratos, proteínas, lípidos, ADN, etc. Los bioelementos secundarios representan un 3.9% de un ser vivo, los cuales son magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro. Y por último, los oligoelementos, a pesar que se encuentran en una menor cantidad que el resto de los bioelementos, representan un 0.1% en los seres vivos. Algunos ejemplos son hierro, manganeso, zinc, flúor, cobre, yodo, boro, silicio, vanadio, cobalto, selenio, litio, entre otros. Todos estos elementos, a pesar de encontrarse en cantidades muy bajas, siguen siendo muy importantes para los seres vivos. Por ejemplo, el hierro se encuentra en un 0.005% en el cuerpo. Si no tuviéramos hierro en los glóbulos rojos, simplemente no pudieran transportar el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Listo, espero el video haya sido de su agrado y les haya servido para entender mejor los bioelementos y las biomoléculas. Ahora sigamos con el agua. Bien, el agua es la sustancia más abundante en los seres vivos, constituyendo alrededor del 70% de su masa. La molécula de agua, H2O, está compuesta por el átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, unidos por enlaces covalentes. Esta estructura molecular presenta características cruciales. Bien, propiedades físico-químicas del agua. El agua, esa sustancia transparente y la aparentemente simple, encierra en su composición y estructura molecular propiedades físico-químicas que la convierten en un elemento esencial para la vida. Vamos a explorar las particularidades que hacen del agua un compuesto único analizando cuatro de sus propiedades clave, como lo son la elevada tensión superficial, la capilaridad, el elevado calor específico y gran poder disolvente. Comencemos con elevada tensión superficial. La fuerte cohesión entre las moléculas del agua generada por los puentes de hidrógeno confiere al agua una elevada tensión superficial. Esta peculiaridad permite que las masas de agua en su superficie actúen como una fina película elástica, capaz de sostener el peso de pequeñas partículas. Fenómenos como la capacidad de ciertos insectos para caminar sobre el agua se deben a esta propiedad. Segundo, capilaridad. La tensión superficial y la adhesión molecular también dan lugar a la capilaridad, un fenómeno donde el agua asciende sin requerir energía a través de tubos estrechos. Este proceso fundamental para sistemas circulatorios y el transporte de agua en plantas demuestra la versatilidad única del agua en su interacción con superficies y estructuras. 3. Elevado calor específico. El agua exhibe un calor específico excepcionalmente alto, resultando de los puentes de hidrógeno que limitan el movimiento molecular. Este fenómeno implica que el agua pueda absorber y almacenar grandes cantidades de calor sin un rápido aumento de temperatura. Esta propiedad desempeña un papel vital en la regulación térmica de los seres vivos y contribuye al mantenimiento de la temperatura en la Tierra a través de los océanos. Cuarto, gran poder disolvente. Gracias a la polaridad de sus moléculas, el agua presenta un gran poder disolvente para sustancias iónicas y polares. Este rasgo, conocido como hidrofilia, facilita la disolución y transporte de diversas sustancias a través de los sistemas circulatorios de los seres vivos. Sin embargo, existen sustancias hidrófobas, como los lípidos que repelen el agua. En resumen, estas propiedades del agua, aparentemente simples,
pero intrincadamente relacionadas con su estructura molecular, subrayan la importancia en los procesos biológicos y en la sustentación de la vida en nuestro planeta. Bien, sales minerales. Las sales minerales forman parte de los seres vivos y aunque se encuentren en cantidades muy pequeñas en comparación con el agua o las biomoléculas, tienen funciones muy importantes en las reacciones metabólicas, en la regulación de estas o como constituyentes celulares, perdón. Las sales más abundantes en los seres vivos son los cloruros, los fosfatos y los carbonatos de calcio, sodio, potasio y magnesio. Bien, sus características son sustancias formadas por un catión procedente de una base y un anión procedente de un ácido. Distinguimos dos tipos de sales minerales, insolubles y solubles. Insolubles se encuentran formando un precipitado que no se disocia, por ejemplo, el fosfato cálcico. Solubles se encuentran disociadas en iones, como en el caso del cloruro sódico, perdón. Funciones. Las funciones de las sales minerales dependen de su solubilidad en el agua. Las sales insolubles tienen función estructural, ya que, por ejemplo, los fosfatos y los carbonatos de calcio son componentes de huesos y conchas de los animales. Las sales solubles se ionizan en sus iones correspondientes, los cuales tienen diversas funciones en las células. Por ejemplo, la transmisión del impulso nervioso depende del intercambio de iones entre el medio intracelular y el extracelular a través de la membrana plasmática. Bueno chicos, eso ha sido la clase del día de hoy. Muchas gracias por dedicarse el tiempito de ver el video y no olviden realizar la actividad, por favor. Tengan un muy bonito día y hasta la próxima.